El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el muy globalmente conocido TDAH. Es uno de los trastornos del neurodesarrollo con más prevalencia a nivel mundial en la población infantil y es una de las patologías más estudiadas con mayor amplitud con el afán de poder encontrar indicadores tanto neurobiológicos, cognitivos, que nos puedan permitir pues acercarnos a un mejor diagnóstico y a una mejor intervención. Es un trastorno que por lo general se observa desde la infancia. También vienen otros déficits asociados al TDA que generalmente no son tan conocidos. Cuando pensamos en TDA, vamos a ubicar al niño que está brincoteando por todos lados, corriendo, a lo mejor incluso portándose mal. Y esto, de hecho, generalmente solo nos refiere a uno de sus subtipos, porque hay otros tipos de TDA donde no se van a presentar estas conductas. O básicamente un tipo, y a lo mejor el niño va a estar quieto, va a parecer incluso que nos pone atención, pero no es así. Entonces, sí hay que englobar que este trastorno tiene diferentes matices, tiene diferentes formas de presentarse y diferentes manifestaciones. Incluso hoy en día se piensa que se manifiesta de forma distinta en hombres que en mujeres. Por eso se cree que la prevalencia en hombres es mayor. Eh, pero recientemente se está empezando a descubrir que a lo mejor no es así, que más bien es que las chicas no eran diagnosticadas porque lo manifiestan de una manera distinta. También se creía que la prevalencia en las mujeres es en la inatención, más que en la impulsividad, en la hiperactividad, ¿no? Y el manual, que es el DSM-5 de enfermedades mentales de la APA o de la Asociación Psiquiátrica o Psicológica Americana, lo define como un trastorno neurobiológico que aqueja tanto a adultos como a niños. Es descrito como un patrón persistente o continuo de inatención y o hiperactividad e impulsividad que impide las actividades diarias o el desarrollo típico. Las personas con TDA también pueden, aparte de lo que decían de tener dificultades en la inatención o que ser impulsivos o hiperactivos, hay dificultades en lo que son la realización de las funciones ejecutivas, como sería la habilidad del cerebro para comenzar una actividad, para organizarse, para planear, para llevar a cabo actividades o tareas y para trabajar con la memoria de trabajo. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en este Iscalti Podcast, en este nuevo episodio. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven y que nos escuchan por las diferentes plataformas. De verdad que es un honor y estar con estas personalidades también es un grandísimo honor. Y el día de hoy de verdad que vamos a tener un programa increíble, un tema de verdad que muy, muy solicitado porque la verdad que hay muchísimas dudas. Así que por favor los invitamos a que se queden con nosotros. Pero sin más preámbulo, me presento, Saida Rodríguez, y les voy a presentar a los invitados del día de hoy, a los especialistas de Iscalti y a los invitados que tenemos el día de hoy, que de verdad es un gustazo. Está con nosotros la especialista maestra Isabel Carolina Medina Rodríguez. Ella, bueno, es especialista en la educación, neurocognición y aprendizaje. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Está el maestro Cuauhtémoc Baruch Gutiérrez Soriano. Él es neuropsicólogo. Y el maestro Alejandro Lira, que también ya lo han de ubicar en algunos otros podcasts que ha estado con nosotros, neuropsicólogo clínico. Muchísimas gracias de verdad por estar en esta ocasión con este tema que ustedes se preguntarán, ¿cuál es? Se los comento. El tema del día de hoy es conociendo las matices del TDA para una vida más plena y productiva. Antes de entrar al tema, me gustaría, muchísimas gracias de verdad. No sé si quieran comentar algo antes de que empecemos y arranquemos con todas las preguntas que tenemos por acá. Pues muchas gracias por la invitación. Espero poder aportar a aclarar todas las dudas que haya. Muchísimas gracias, maestro. Pues empecemos entonces. Eh, Fíjense que... comentar, adelante, adelante. no, empecemos justo, empecemos. Perfecto. A ver,
digo, a lo mejor para ustedes sonará un poquito así como muy obvio, pero nos gustaría empezar así como para las personas que de verdad no saben qué es esto del TDA. ¿Qué es esto del trastorno de déficit de atención? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Nos podrían comentar respecto a esto? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el muy globalmente conocido TDAH. Es uno de los trastornos del neurodesarrollo con más prevalencia a nivel mundial en la población infantil y es una de las patologías más estudiadas con mayor amplitud con el afán de poder encontrar indicadores tanto neurobiológicos, cognitivos, que nos puedan permitir pues acercarnos a un mejor diagnóstico y a una mejor intervención. Es un trastorno que por lo general se observa desde la infancia. También vienen otros déficits asociados al TDA que generalmente no son tan conocidos. Cuando pensamos en TDA, vamos a ubicar al niño que está brincoteando por todos lados, corriendo, a lo mejor incluso portándose mal. Y esto, de hecho, generalmente solo nos refiere a uno de sus subtipos, porque hay otros tipos de TDA donde no se van a presentar estas conductas. O básicamente un tipo, y a lo mejor el niño va a estar quieto, va a parecer incluso que nos pone atención, pero no es así. Entonces, sí hay que englobar que este trastorno tiene diferentes matices, tiene diferentes formas de presentarse y diferentes manifestaciones. Incluso hoy en día se piensa que se manifiesta de forma distinta en hombres que en mujeres. Por eso se cree que la prevalencia en hombres es mayor. Eh, pero recientemente se está empezando a descubrir que a lo mejor no es así, que más bien es que las chicas no eran diagnosticadas porque lo manifiestan de una manera distinta. ¿Sí, Isabel? Completando lo que dicen, bueno, también se creía que la prevalencia en las mujeres es en la inatención, más que en la impulsividad, en la hiperactividad, ¿no? Y el manual, que es el DSM-5 de enfermedades mentales de la APA o de la Asociación Psiquiátrica o Psicológica Americana, lo define como un trastorno neurobiológico que aqueja tanto a adultos como a niños. Es descrito como un patrón persistente o continuo de inatención y o hiperactividad e impulsividad que impide las actividades diarias o el desarrollo típico. Las personas con TDA también pueden, aparte de lo que decían de tener dificultades en la inatención o que ser impulsivos o hiperactivos, hay dificultades en lo que son la realización de las funciones ejecutivas, como sería la habilidad del cerebro para comenzar una actividad, para organizarse, para planear, para llevar a cabo actividades o tareas y para trabajar con la memoria de trabajo. Hay diferentes tipos de déficit, o vaya, o sea, se pueden desglosar diferentes o solamente es uno en específico. Pues clásicamente, si nos referimos al manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, el DSM-5 ya en la versión revisada TR, existen dos subtipos. Los principales, justo como ya lo mencionaron, es el subtipo inatento y el subtipo de hiperactivo con impulsividad, aunque también puede presentarse un subtipo que es el combinado. También otro factor a considerar es que tenemos niveles de gravedad en el trastorno. Lo podemos tener leve, moderado, grave, y creo que son los tres niveles de gravedad que tenemos en el trastorno. Entonces no va a ser lo mismo un chico que tiene a lo mejor impulsivo hiperactivo leve que el que lo tiene grave, aunque el diagnóstico pareciera ser el mismo, realmente las manifestaciones sí van a ser distintas. Claro, y este funcionamiento, digo, estas alteraciones leves, moderadas o severas casi siempre se van a dar por el nivel de alteración en el entorno de la persona, ¿no? En el nivel de funcionamiento, como es de esperarse una persona que tiene un nivel de severidad leve, va a ser un poco más funcional en el día a día, en los ámbitos en los que se desarrolla, que una persona con una severidad, valga la redundancia, severo. Entonces, el nivel de funcionamiento es el que va a dar la pauta para estos niveles de severidad. Maestra Isabel. Sí, podemos ver que, por ejemplo, una persona que puede tener
TDAH, ya sea del nivel inatento, ya sea impulsivo e hiperactivo o con su combinación, puede expresarse de diferente manera en la escuela o en la casa o en otros lugares. Como lo decía el maestro Baruch, es importante que se vea el entorno, que se trabaje con el entorno, porque muchas veces, por ejemplo, podemos tener niños que pueden ser inatentos y estar en casa tranquilamente haciendo sus actividades, pero en la escuela, si tienen demasiados estímulos, trabajar de diferente manera. Entonces, podría decirse que sí existen diferentes niveles en lo que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Sin embargo, tenemos que recordar también que somos únicos e irrepetibles. Entonces, pues obviamente en cada uno de nosotros se va a manifestar cualquier síntoma, cualquier enfermedad, cualquier condición, pues de una manera totalmente diferente, aunque los libros especifiquen algunas conductas que encasillarían a la persona dentro de cada uno de los diferentes ¿cómo se llama? Subtipos, o dentro también de las circunstancias que los estén afectando. Ahora, también a mí me gustaría mencionar algo adicional, aunque clásicamente, y como ya lo mencioné, como está en el manual diagnóstico y estadístico, aunque clásicamente se describen estas tres subtipos, inatento, hiperactivo o impulsivo y la presentación combinada, también hay una, mm, como un subtipo que sale o está fuera de este manual, que es el tempo cognitivo lento, que se ha descrito como si fuera como un cuarto subtipo de presentación del TDA, que es cuando las personas, niños o adultos que lo tienen, pareciera que no, que tardan un poquito más en procesar la información que se les es brindada, y de ahí su nombre de tempo cognitivo lento, que hace referencia a un procesamiento un poquito más lento, y las personas pueden parecer como cansadas o incluso hasta inatentas, pero eso hace referencia a la lentitud con la que procesan la información. Entonces, también podría mencionarse como otro subtipo que está fuera de los subtipos clásicos. Por qué pasa esto? ¿Por qué un niño se puede diagnosticar con TDAH? Bueno, se puede diagnosticar, sí, como decía, sí, es una excelente pregunta. Y se puede diagnosticar, pues porque primero en los ambientes en los que está, bueno, para empezar, se puede diagnosticar ya como tal a partir de los 7 años de edad, ¿no? De acuerdo con dice el manual. Antes se puede tener conductas en las que se podía estar viendo a una persona o un niño que, pues obviamente distorsiona la clase, interrumpe, por ejemplo, en la escuela, generalmente se diagnostica cuando los niños ya van a la escuela, porque en ese ambiente es con el que pueden ser disruptivos, ¿no? Pero desde antes se puede ver en la casa cómo funciona, si respeta las reglas, las normas, si se mantiene en una actividad determinada, si logra empezar y terminar lo que se le está pidiendo, inclusive a la hora de estar sentado comiendo, ¿no? Hay niños que a veces se paran o están comiendo por toda la casa, y las mamás tienen que estar persiguiendo con su plato, ¿no? Para que sigan comiendo. Pero ya para hacer un diagnóstico como tal es precisamente cuando en diferentes ambientes o 3 o 4 ambientes se comporta de una manera que no va de acuerdo con lo que se esperaría de un niño dependiendo de su edad. Sí, aquí también hay ciertas cosas en las cuidadoso y bien como lo menciona la doctora, tiene que haber este criterio de estabilidad en todos los ambientes del niño, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta porque a lo mejor tenemos a un pequeñito, no se queda sentado en la mesa, hace lo que quiere, tiene esta conducta a lo mejor muy activa y nos podemos dar cuenta tal vez que en casa no hay quien le establezca reglas. Entonces no es que este niño tenga TDA, si no hay un sistema de reglas y normas en casa, pues básicamente el niño va a estar siguiendo el comportamiento que quiera. Y a lo mejor en la escuela no tiene este comportamiento porque en la escuela sí le están poniendo normas. Entonces tenemos que ver esta estabilidad en el comportamiento. Un niño con TDA no es que no quiera seguir las reglas, es que no puede seguirlas. No es que no quiera quedarse sentado, es que no puede quedarse sentado. Entonces tenemos que buscar tenemos que buscar esta estabilidad en sus distintos ambientes para poder determinar que se está presentando.
Y bueno, regresando un poquito a la pregunta del por qué se da esta, este trastorno o esta patología, pues hay varias explicaciones, ¿no? Bueno, varios intentos de explicar de dónde sale o por qué se desarrollan estas alteraciones y por lo general son tres las que se abordan. Bueno, cuatro. La primera son por factores genéticos. Esto quiere decir que se pueden presentar algunas alteraciones en el genoma humano que puede hacer que ciertos neurotransmisores, que son las sustancias con las que funciona el cerebro, pues puedan funcionar de forma distinta al de otras personas, lo cual hace que si estos neurotransmisores no funcionan adecuadamente, pues se pueda presentar como datos de inatención, datos de impulsividad, datos de que tengan dificultad para recordar lo que se les acaba de decir en una plática. Entonces, estos neurotransmisores van a hacer que la cognición, pues, funcionen de forma inadecuada o adecuada, ¿no? Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor son los factores neuroanatómicos y fisiológicos, que esto hace que, por ejemplo, en el neurodesarrollo se pueden llegar a presentar alteraciones en el desarrollo de ciertas áreas cerebrales relacionadas con la atención y con el funcionamiento ejecutivo. Estas áreas pueden ser la corteza prefrontal, que es la parte que tenemos más adelante de nuestro cerebro, y es la más nueva, vamos, que es el área que más tarda en madurar. También otras regiones como el cerebelo, que es lo que está debajo del cerebro, y otras estructuras como más eh, profundas, que se llaman ganglios basales, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la segunda explicación, la neuroanatómica y la fisiológica. La tercera son los neuroquímicos, ya no es tanto como a nivel genético, sino ya a nivel de cómo se segregan o cómo interactúan estas sustancias en el cerebro. Y lo que decían, que es la otra explicación, que sería la medioambiental, es decir, cómo el ambiente modela o hace que los niños desarrollen ciertas habilidades que les permitan pues poder centrar su atención, poder mantenerse quietos en los lugares y por el tiempo que es necesario, ¿no? Entonces, pues hay varios factores que pues, median cómo se desarrollan estas alteraciones. Justo complementando lo que estaba comentando el doctor, el maestro Alejandro, muchos papás ahorita han de tener como esa disyuntiva de, ok, sí, yo cómo puedo saber o cómo puedo diagnosticar o con quién puedo yo asistir para saber si justo mi niño puede tener un TDAH o solamente está haciendo un berrinche o es hiperactivo o tiene a lo mejor, no sé, nada más una cuestión de conducta que él no quiere hacer y pues bueno, por eso se comporta de esta manera. ¿Cómo podemos orientar a los papás para que en dado caso puedan ellos tener como un aliciente o más bien un caminito hacia un diagnóstico, hacia alguien que los pueda como orientar respecto a esto? Por ejemplo, bueno, en el caso de los niños que si están haciendo un berrinche en casa, o sea, una de las diferencias es que, por ejemplo, cuando se hace el berrinche, si es un berrinche como tal, el niño al obtener lo que quiere, porque generalmente el berrinche se hace para obtener algo, se calma y se queda tranquilo. En el caso de las personas o los niños que tienen TDAH, no se calma, sigue fijado en el berrinche o en la conducta, aún teniendo, por ejemplo, el objeto o lo que quiera, o la llamada de atención hacia los padres, aunque ya se les da a ver qué quieres, estoy contigo, te estoy escuchando, siguen instalados, o sea, como que te quedas conectado, digamos, en ese Ujú. estado. Pero esa es una de las acciones que se puede ver si es un berrinche nada más o si puede estar relacionado con un trastorno, ¿no? Esta es una, bueno, ¿quién lo puede diagnosticar? Pues es multifactorial.
el estudio que se hace, o digo multidisciplinario, perdón, o también multifactorial. O sea, son muchos factores, como lo decía el maestro Baruch, de que pueden ocasionar el TDAH, y también pues precisamente por eso mismo, porque es multifactorial, pues se tiene que diagnosticar por diferentes especialistas. Generalmente al primero que acuden los papás es al pediatra. Entonces el pediatra tendría que estar pues más o menos empapado de lo que es el trastorno o la condición, para poder apoyar a los papás, y de ahí pues derivarse también al psiquiatra o al neurólogo, y después también al psicólogo y al pedagogo, también en funciones de ya de lo que sería la parte académica, si hay alguna comorbilidad que puede estar afectando los procesos de aprendizaje. Ok, maestro Baruch. Sí, también otro especialista, o sea, como bien lo mencionas, son varios los especialistas que pueden dar un primer dato de sospecha de que se esté presentando el trastorno. Como bien lo dijo la maestra, pues ya puede ser el pediatra, puede también ser el psicólogo educativo, el que por lo general está como más en contacto con los pequeños, quienes pueden tener la sospecha, ¿no? Y una vez que ya se tiene la sospecha, ya que se busca la valoración y la intervención, por lo general a quienes se buscan son a los neuropsicólogos o los especialistas en las neurociencias de la conducta para hacer la valoración. También muchas veces pueden llegar al psiquiatra, ¿no? Para que ellos también hagan el diagnóstico. Entonces, tanto el psicólogo, el psiquiatra y el neuropsicólogo, neuropsicóloga, tienen las herramientas para dar un diagnóstico. Ahora, el tipo o la profundidad del diagnóstico, pues justamente va a estar dado por la especialidad, ¿no? Pero si los pequeños llegan con estos especialistas de primera mano, ya estarían dando como un primer paso para una adecuada evaluación, diagnóstico y en su momento, pues una intervención. Ok, Así maestro es. Alejandro. También es importante, así como decía la maestra Isabel, los papás pueden irse dando cuenta de las conductas que presenta su hijo, y uno de los primeros datos de importancia son las dificultades en la escuela. Generalmente estos pequeños empiezan a tener dificultades en la escuela. Dentro de nuestra cultura, lo más clásico es el papá o la mamá o la tía y la abuelita: échale ganas, mijo. Es que esto no es una cuestión de ganas. O sea, por más que le eche ganas a este pequeño, no va a alcanzar los niveles de logro que sus compañeros, porque necesita un apoyo. Entonces, esta frase es terrible para un niño con TDA, porque muchas veces él está dando el 200% y saca un 7, y ve cómo Juanito, su compañero, se esfuerza, se duerme en clase y se esfuerza un 60% y saca un 10. Y entonces, emocionalmente, esto va a tener un impacto en él. Entonces, cuando nuestros pequeños empiezan a tener estas dificultades en la escuela, ahí ya hay un foco rojo importante que hay que revisar. No puede ser TDA, pueden ser muchas otras cosas. Ujú. Eh, También en esta cuestión del berrinche, como mencionaba la maestra Isabel, es una cuestión bien peculiar, porque el TDA también va a conllevar una dificultad en la regulación emocional. Generalmente es una de sus características. Como decía la maestra, a un niño que está haciendo un berrinche le das la paleta, ¡ay! Se Y va se feliz porque ya calma. ganó. Se calma. Un niño con TDA no, se va a quedar trabado del coraje aunque le des todo lo que él quiera, porque no puede regular esa emoción como lo hace una persona que no tiene el trastorno. Entonces, también son datos importantes que nos van diciendo que aquí hay algo que se tiene que revisar. Se me hace Sí como, puede ser el doctor, el neuropsicólogo. se me hace bastante impactante, porque qué frustración, ¿no? Para el niño, en este caso, que él está tratando de dar todo de sí para tener un 10, para ser, no sé, el mejor, y a lo mejor los papás, en dado caso, a lo mejor tienen ese... ahora sí que diciéndoles a cada ratito, oye hijo, fíjate que pasa esto, y oye hijo, ¿por qué? Aquí sí me gustaría, yo sé que cada uno de ustedes ahorita han comentado como ciertas características, pero sí se podría dar como, no sé, ciertos puntos de cómo podríamos nosotros saber o detectar que a lo mejor mi hijo tiene esos puntitos rojos
ok, entonces puede tener TDA, o sea, no es por falta de atención, no es porque está haciendo un berrinche, no es porque está, no sé, jugando en la escuela, sino es porque ya tiene un problema que necesita atención con diferentes especialistas como lo acaban de mencionar ustedes. ¿Es Por posible lo que, hacerlo? mm, sí es posible. O sea, por lo general, justamente como lo acaban de decir, esas alteraciones se presentan en la edad escolar, ¿no? Cuando ya los niños se espera que justamente eh, presten atención por periodos para ellos prolongados o que se espera que estén sentados por mucho tiempo, ¿no? Cosa diferente, esto pasa diferente en la casa, ¿no? En la casa no se les exige tanto que presten atención, no se les exige tanto que se queden sentaditos, entonces en la edad académica es cuando se empiezan a observar, como ya lo mencionaron. Ahora, una de las primeras, yo voy a hablar del subtipo inatento. Algo que se puede observar en estas personas es que usualmente fallan en poner atención a los detalles o cometen errores justamente por inatención en las tareas o también si son adultos en el trabajo. También pueden parecer que no están escuchando cuando se les habla directamente, cuando uno está hablando con una persona con TDA. Por lo general, esta persona puede estar volteando a otros lados, viendo por aquí, viendo por allá, viendo el cielo, los pájaros, lo que sea, ¿no? Entonces, sin querer, el foco atencional se va. Entonces, ese es otro de los como foquitos que pueden estar hablando de que algo se le debe de prestar atención, ¿no? El que no puedan prestar atención cuando se les habla directamente. También estas personas pueden tener dificultad para organizar tareas y organizar actividades, es decir, poder cumplir con agendas o poder cumplir con citas, o que el área de trabajo o el área de estudio de las personas esté muy desorganizada. ¿De acuerdo? Y también que puedan tener fallas para poder manejar el tiempo, es decir, que ellos piensen que una hora les va a alcanzar para hacer 1000 actividades, cuando en realidad una hora les va a alcanzar para hacer una actividad, y eso mal organizada y mal hecha, porque pueden tener fallos en la atención, se van a distraer. Entonces, estas son una de las características, ¿no? Otra es que estas personas también pueden tener algún rechazo a comenzar actividades que le requieran mucho esfuerzo cognitivo. Es decir, si una persona con TDA se le requiere que esté una hora sentado haciendo alguna actividad de esfuerzo cognitivo como tarea o algún trabajo cuando ya son adultos, puede ser que prefieran hacer otra cosa, o que hasta se les dé como el disgusto de, ay, tengo que estar sentado tanto tiempo, ¿no? Porque justamente les cuesta mucho trabajo. Otro de los puntos que se pueden observar, que pueden funcionar como alertas, es que esas personas pierdan las cosas de forma regular, ¿no? Que no recuerden dónde están y estas cosas que sean necesarias para realizar sus actividades. Entonces, estos podrían ser como algunos puntitos que se tienen que observar si existe la sospecha de que algo raro puede estar pasando, ¿no? Hay unos comportamientos clásicos que tienen las personas con TDA. Uno, cuando les dan varias instrucciones sus papás a los niños, no sé, les dan 3 instrucciones, se acordaron de una o de dos y además las mezclaron. Y entonces es un pleito constante porque no recuerdan lo que se les pide que hagan. Otra, como decía Baruch, es este mal manejo del tiempo. Son personas que constantemente llegan tarde o dejan todo hasta el final. Ay, en 10 minutos termino. Y no vas a hacer una máquina en Falso. 10 minutos. Ajá. No hay manera, ¿no? Ok. Entonces, tú lo ves desde afuera, dices, o sea, no, ¿cómo se te ocurre que vas a terminar esto en este tiempo? Pero en su mente, esta persona cree que lo va a lograr. Entonces, cuando se presentan estas conductas, y como dice Baruch, hay que empezar a sospechar que algo está sucediendo. Maestra Isabel. O también pueden empezar una actividad muy bien, muy dedicada y todo, y de repente se pierden en la inmensidad y ya no la terminan. No, es una parte importante, es que una persona con déficit de atención le cuesta mucho trabajo sí organizarse y respetar el tiempo, ¿no? Y puede programar o decir, ah, sí voy a hacer este trabajo. Por ejemplo, yo tenía una compañera, me acuerdo, que en la escuela
Decía, les dejaron una actividad, ¿no? Como generalmente te dejan en la escuela, pero la tarea no era de hoy para mañana, sino era, dentro de 3 semanas me tienen que entregar esta actividad, ¿no? Entonces la hizo con mucha dedicación, con mucho detalle, porque también es una característica de la persona con TDA, que en lo que le gusta, sí se va a estar dedicando y se va a quedar mucho tiempo en esa actividad. O sea, sí va a lograr, porque mucha gente te pregunta, ¿por qué mi hijo sí se puede quedar en los videojuegos o sí puede hacer otro tipo de actividades y en las de la escuela o las que requieren una atención más sostenida? No, pero precisamente porque lo que les gusta y lo que sí pueden fijar y focalizar su atención, lo van a hacer con mucha dedicación. En el caso de ella, empezó a justamente hacer una actividad en la que tenían que entregar el trabajo dentro de 3 semanas. Llegaron las 3 semanas y el trabajo no fue entregado. Y entonces después de un tiempo, lo entrega, ¿no? Pasó o sea, no lo entregó en tiempo y forma y después lo entrega y de repente le dice a la maestra, ¿por qué me reprueba? Porque pues, la maestra la reprobó porque no fue entregado en tiempo y forma. Si el trabajo estuvo hecho con mucha calidad y muy bonito, efectivamente el trabajo estaba hecho con una calidad preciosa, pero no lo entregó en tiempo y forma porque no se fijó en ese detalle. No quiere decir que no tengas atención. El problema de aquí es que al contrario, hay demasiados focos para atender, está demasiado abierta todo el proceso, por lo que no puedes focalizar tu atención en los detalles específicos o en lo esencial. O sea, no alcanzas a diferenciar qué es lo esencial de lo que no es relevante. Entonces, hay que trabajar justamente o dar una estructura a la persona para que pueda entender qué es lo que le están pidiendo, así como decía el maestro Alejandro. Llega un momento en el que si te piden que hagas una actividad y no te vas a dar cuenta cuándo es lo relevante de lo no relevante, pues no vas a poder lograrla porque vas a estar tratando de buscar alternativas en un pues que será en un mar de posibilidades que no te va a permitir seleccionar qué sí te están pidiendo, qué es lo que te están diciendo en cuanto a las instrucciones. Decía él que a veces le estás pidiendo 3 instrucciones a los niños y pues obviamente no te las van a poder lograr. Entonces, una persona que tiene el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sí le va a costar mucho trabajo el seguimiento de instrucciones, sobre todo cuando son más de una. Por eso una de las estrategias que se propone siempre es que las instrucciones sean claras, precisas y concisas y que empiecen de una por otra, de una por una, o que si una actividad requiere de 2 instrucciones, se segmente y se dé solamente una instrucción, que se haga una parcialidad y después la otra parcialidad y ya se junta y ya se puede terminar la actividad, por ejemplo. Ok, ¿y este trastorno se manifiesta en la niñez, exclusivamente en la niñez? ¿O puede ser que ya un poquito más adelante, no sé, en la adolescencia o ya una persona adulta? O sea, ¿sí es posible o solamente es exclusivamente que se manifieste en la niñez? La edad de inicio puede variar, o sea, como vamos a recordar que este es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que las alteraciones se van a presentar o se van a mostrar a lo largo del desarrollo neural. Ahora, las alteraciones casi siempre se van a presentar, van a debutar, dependiendo de las demandas del entorno. Es decir, si el entorno no te requiere que prestes mucha atención o no te requiere que tengas un control conductual adecuado, puede ser que estas alteraciones se puedan presentar incluso en la adolescencia, tipo 12 años, 11 o en una edad como de preadolescencia, 10. Pero como recordemos que es un trastorno del neurodesarrollo, se esperaría que estas alteraciones se empiecen a observar desde temprana edad. Antes se pensaba, para el diagnóstico se esperaba que fuera a partir de los 7 años que se presentaran estas alteraciones, pero dado que también entra en función esto que les acabo de decir de las demandas del entorno, en el manual diagnóstico y estadístico se menciona ahora que tienen que presentarse antes de los 12 años. ¿De acuerdo? Entonces, sí se esperaría que se presenten durante la infancia. Si un adulto llega a la consulta diciendo que tiene problemas de atención, que está un poquito hiperactivo, si le cuesta trabajo recordar cosas o manejar mucha información,
pero en la historia clínica, es decir, en la infancia, en la primaria, secundaria, en esas edades, no tiene ningún dato de inatención o de hiperactividad, ahí se tendría que pensar que probablemente la raíz de estas alteraciones puedan ser otras, porque el TDA no es la única entidad patológica que lleva a que se presenten esas alteraciones. Por lo general también se tiene que abordar la temporalidad, ¿no? Esas alteraciones deben estar presentes al menos durante 6 meses. ¿De acuerdo? Si solamente se presentaron en la adultez, ya se puede pensar que puede haber algo de ansiedad, porque en la ansiedad también se presentan dificultades para poner atención, también se presentan dificultades para recordar cosas, o también en la depresión también se presentan estas alteraciones. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica para saber cuál es el origen de esas alteraciones, si es en infancia, o en la adultez, qué otras cosas pueden estar ahí interfiriendo para poder dar un adecuado diagnóstico, pero por lo general es a partir del desarrollo. Así es, como dice Baruch, es importante esta parte del diagnóstico porque es un trastorno que en sí se tiene sí se debería de presentar durante la infancia. Sin embargo, en las condiciones de nuestro país, es muy común que estos chicos no sean detectados incluso en la adultez, pero cuando hacemos la historia clínica nos damos cuenta que siempre estuvieron presentes estos comportamientos. Incluso cuando se dice que se presentó a lo mejor a los 10, 11 años, cuando empiezas a revisar la historia clínica, te das cuenta que ya tenía conductas y comportamientos que se asocian al TDA, pero lo que usualmente sucede es que la escuela no era tan demandante como para que el niño requiriera digamos, alcanzara su nivel de atención y reventara el trastorno. Entonces el niño lo puede ir sobrellevando hasta que llega un punto en el que ya no puede hacer esta compensación y entonces se hacen evidentes todos estos comportamientos. Generalmente, en la gran mayoría de los casos, se presentan desde muy corta edad y cuando haces la historia clínica te puedes ir dando cuenta que siempre estuvieron ahí los comportamientos, pero pasaron desapercibidos o desatendidos. Ahora, el TDA es una condición, no es una enfermedad, no se cura. Entonces, los niños con TDA van a ser adolescentes con TDA y posteriormente van a ser adultos con TDA. Entonces, sí lo podemos controlar, lo podemos aprender a manejar, se pueden atender ciertos aspectos y estimular algunas cuestiones cognitivas. Sin embargo, esa persona va a seguir teniendo TDA toda su vida. Claro, y en este sentido, la intervención es la que va a dar la pauta, porque existe algo que se llama remisión, es decir, que las personas con TDA puede hacer que ya no cumplan con todos los criterios, pero sí cumplan con algunos más. Pero justamente en la intervención las personas pueden adquirir herramientas para que estas dificultades que tienen pues sean las menos, ¿no? Como el manejo de agendas, los periodos cortos de trabajo, y también enseñarles un poco a cómo a reconocer sus emociones y a regularlas, ¿no? Entonces, esta intervención va a hacer que si un niño tiene TDA, probablemente en la adultez, aunque lo va a seguir teniendo, va a tener menos dificultades y pueda tener algo, lo que acabo de decir, que es la remisión, ¿no? Aunque sí tienen razón, no va a ser, no se cura, no es una enfermedad, como bien lo dice Alejandro. ¿Sí? Sí, yo también iba a comentar, sí es una condición, es importantísimo saber que no se va a quitar, que nos va a acompañar toda la vida y va a depender justamente de, ahora sí que el acompañamiento que se le dé a la persona desde la temprana edad hasta su vida adulta, ¿no? Hay veces que requerimos de ciertos apoyos y estructuras, como decía, estrategias, el utilizar agendas, el trabajar con programas o con rutas de mejora o también con estas, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre, cuando pones una ruta crítica, ¿no? Por ejemplo, o planeaciones de las actividades que haces, pero eso tiene que empezar desde que eres muy pequeño. Por eso se supone, si es una condición y es un trastorno del neurodesarrollo, sí se va a dar desde la infancia, pero hay veces que, o sea, como lo decían ellos, que si la demandan pues no es mucha, no se va a notar. Y a veces ya en la adolescencia y en la adultez es cuando va a explotar o va a despuntar. Pero lo cierto es que entre más temprano se apoya a la persona,
Yo lo he visto en la práctica de el trabajo con las personas con TDAH, desde si se trabaja entre más temprano y los papás o el ambiente o el entorno está comprometido, porque no nada más es de papás, también es de la familia. Hay que hablar con toda la familia, porque luego no entienden, es que como decía el maestro Alejandro, ¿no? Es que sí puede. No, es que no puede, le está costando mucho trabajo. Yo me acuerdo que un pediatra me decía, es que este tipo de niños, y yo no entendía por qué siempre me decía esa frase, ¿no? Este tipo de niños, y le digo, ¿cuál tipo de niños? No, hasta que ya entendí, pues todos son niños. Y en Ujú. cierta, o sea, primero hay que ver los hitos del desarrollo, ver qué sí corresponde a su edad o qué no, porque a ciertas edades los niños van a ser hiperactivos. Todo niño es hiperactivo, todo niño va a tener muchísima energía para explorar el mundo, pero sí va a llegar un momento que se va a poder concentrar, sí va a llegar un momento en que se va a poder focalizar, sí va a llegar un momento que sí va a poder empezar una actividad y terminarla, en seguir un ritmo, en hacer una tarea o no, o en que no se le olvide la agenda, el que pueda saber que en la mañana llevó el suéter, la mochila, la lonchera, que traía la lonchera, que traían todas las cosas. Sí va a llegar un momento en que lo puedes, de acuerdo a toda la organización que se dé en la escuela o en la casa o cómo esté educado ese niño, sí lo vas a poder lograr. En el caso de las personas con TDAH, pues a veces no se logra. O sea, una de las cosas que siempre te dice es que pierde todo. Se le olvida todo, ¿no? Todo tira, todo no lo puede encontrar, luego quiere arrebatar las cosas a su compañero, no espera los turnos, le cuesta mucho trabajo esperar, inclusive posponer su respuesta, ¿no? El profesor puede dar una pregunta y la contesta, sin esperar su turno o sin levantar la mano, que son reglas o acciones que se dan en la escuela para la disciplina o para la mejor convivencia o para poder otorgar la posibilidad de que tú des tu respuesta. Ellos no, o dices, son como, hay una película que se llama inclusive Sin Filtro, ¿no? Que hay personas que a veces también dicen lo que opinan sin esperar que el otro esté tranquilo o sin saber que a lo mejor si lo que le estás diciendo lo puede ofender, pues tú lo dices como va, ¿no? O sea, sin regular, incluso regular tu conducta, ni si tampoco saber si estás ofendiendo al otro, ¿no? Y se puede confundir a veces con personas que tienen este trastorno del espectro autista, pero también las personas que tienen TDAH pueden mostrarse inquietas, pueden correr o subir muebles, pueden impacientarse, no esperar los turnos, hablar, interrumpir a otros sin esperar que les den la palabra, hacer ruidos constantemente. Entonces, todas esas conductas afectan a que socialmente se puede interactuar con otros. Con base en lo que acaba de mencionar, maestra Isabel, entonces recomendaría que los papás, la familia, también se involucrara y que tuviera terapia, que tuvieran ayuda para poder entender a este chico, a este niño o a este adolescente que tiene este problema. Es Sí, que la no me psico gusta decirle problema, bueno, este trastorno, perdón. sí, es trastorno o condición. Sí, o sea, es indispensable la psicoeducación, tanto para la persona que lo tiene, o sea, para los niños hay que enseñarles qué es lo que tienen, cómo es lo que pasa, por qué piensan diferente o por qué actúan de diferente manera, por qué en un momento dado, pues afectas su relación con los otros, porque a veces no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta de lo que está sucediendo, porque para ellos, como decía el maestro Baruch hace rato, pues para ellos en su mente así es y así debe de ser, pero hay que entenderlos, hay que entender que su procesamiento es diferente. Cuando yo les comentaba del pediatra que decía este tipo de niños, es que por naturaleza tú aprendes muchas cosas a través de la observación, a través de simplemente estar ahí, o de lo que hace el otro, aprendes por imitación o utilizas lo que decía Bandura, el aprendizaje vicario, pero en el caso de ellos no. Entonces hay que darles las pautas específicas de, mira, ahorita te tienes que mantener sentado, ahorita nos callamos, tienes que levantar la mano, tienes que esperar tu turno. Hay niños que lo aprenden de, sí, pues ahorita está contestando fulanito, ¿no? Entonces yo me tengo que esperar hasta que él termine y yo ya puedo empezar. Eso lo aprendes simplemente por estar ahí. Pero en el caso de las personas con TDAH no lo aprendes, hay que enseñárselo. Entonces también hay que trabajar con la familia
para poder explicarles qué es lo que sucede, cómo sucede. Yo me acuerdo que un papá me decía, es que nunca me explicaron esto hasta que les pasé un video de lo que sucedía con su hijo. Le digo, pues es que sí tendrían que haber trabajado con él y explicadole qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces ya para cuando llegan con uno, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí ya cuando llegan conmigo es porque ya llevan una serie de lugares donde han ido y la persona experimenta una serie de fracasos muy fuerte a veces, porque precisamente le dice, pues es que eres, antes se les ponía incluso los estigmas de tonto, el burro, el que no puede, el que está en el salón solamente alterando, el que eso todo el día está gritando, el malcriado, ¿no? O sea, ya llevas como que muchos estigmas para cuando llegas. Entonces hay que decirle, bueno, no es que sea así, sino que si no le han enseñado, si no han trabajado con ellos, pues les va a costar muchísimo más trabajo. Entonces sí se requiere un trabajo multidisciplinario y también enseñarles, le digo, la psicoeducación a la familia y a Claro, a ahí los me profesores también. me gustaría abonar un poco a este comentario tan acertado que hace la maestra. Justamente el desarrollo en la casa, el estilo de crianza y cómo se eduquen a a los pequeños nos va a quitar mucha paja a la hora del diagnóstico, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos llega un pacientito con sospecha con TDA o TDAH, pero ya en la historia clínica vemos que en casa no hay estructura, que en casa hay mucha lucha de poderes entre papá y mamá, y sí vemos que también no hay una adecuada educación hacia la tolerancia a la frustración, pues el niño va a poder presentar algunas características asociadas al TDAH que van a confundir, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que se tiene que hacer es justamente revisar eso, revisar cómo es la estructura en casa, revisar cómo se manejan las contingencias o con palabras más coloquiales, cómo se manejan los berrinches, cómo se manejan los problemas, ¿no? Entonces, estos primeros aspectos son los que se tienen que abordar antes de poder hablar de un trastorno, perdón, de un TDA o un TDAH, el cómo vive el niño en casa, cómo se le educa en casa, qué herramientas se les están ayudando a desarrollar, ¿no? Para que no haya confusión y pueda haber una mejor crianza. Hilando, bueno, ya porque tenemos el tiempo encima, me gustaría, por ejemplo, y yo sé que hay muchas preguntas y todas las personas que nos están viendo del otro lado van a querer que a lo mejor pongamos otro episodio con cuestiones más a detalle, pero póngalo aquí en los comentarios, de verdad, para nosotros es muy importante. Y ya para irlo como yendo con conclusiones y demás, si una persona no lo atiende o en dado caso el papá no atiende al niño, ¿qué problemas hay si este niño de verdad no tiene un apoyo con esta cuestión? Pues mira, el tener TDAH y más tener un TDAH no tratado, no intervenido, pues va a aumentar el riesgo de presentar a lo largo de la vida problemas, ya sea cognitivos, es decir, en memoria de trabajo, que es poder retener información y manipularla. También el tener problemas o dificultades emocionales y tener dificultades conductuales. Así una persona con TDAH puede llegar a tener dificultades en lo laboral, en las relaciones con compañeros, con amigos, relaciones en pareja, también en finanzas, si estamos hablando de la adultez, en el manejo de finanzas, en poder tener problemas más adelante como ansiedad, depresión. Es decir, pues estas alteraciones pues, a aumentar bueno, a disminuir la funcionalidad de de las personas, ¿no? Pueden tener un bajo aprovechamiento escolar, pueden ser personas que también puedan llegar a repetir años escolares o que los suspendan o que incluso los expulsen por las conductas que pueden llegar a presentar, ¿no? Entonces, estas son las alteraciones que se pueden presentar en la infancia y en en los adultos también. También hay una alta prevalencia de aumento de agresividad y también estas personas pueden ser muy proclives a poder tener conductas delictivas, abusos de sustancias y accidentes, ¿no? Por ejemplo, en adultos pueden ser adultos que pueden tener accidentes automovilísticos porque de pronto les viene un rush de energía
y manejan de forma descontrolada o no puedan percibir bien los riesgos. Entonces estas dificultades pues pueden ser las que se lleguen a presentar. Maestra En el Isabel. caso de, en el caso de los niños también sí hay muchos accidentes. Por ejemplo, yo conozco personas que no han sido tratadas y que de repente empiezas a ver la historia dentro de la historia familiar o de la anamnesis. Cuando lo empiezas a hacer, te das cuenta de que, por ejemplo, como dice el maestro Baruch, no miden los riesgos, entonces pueden tener muchísimos accidentes desde pequeñitos, porque acuérdense que hay una etapa en el desarrollo que los niños tienen que demostrar junto con otros que yo puedo más, ¿no? Entre los 8 y los 10 años es cuando ya empiezas a tratar de demostrarle al otro que tú puedes más o que estás, ¿no? Los niños inclusive a veces dicen, es que mi papá es bombero, mi papá puede hacer otras cosas, pero yo también ya tengo la capacidad de hacerlas. Entonces de ahí pueden empezar las conductas de riesgo y pueden tener muchísimos accidentes y como decía él, sí, yo sí me he topado con que hay adolescentes y ya adultos que han estado en prisión y cuando se les hace un diagnóstico es que no fueron personas con TDAH que no fueron tratadas, o sea, sí se puede llegar a una conducta delictiva porque precisamente pues no puedes autorregular o por la misma impulsividad no puedes detenerte o la misma agresividad, ¿no? Dependiendo de el nivel o el grado que se tenga. Exacto. Las dos principales o los dos principales riesgos de los pequeños con TDA que no son atendidos es uno, el abuso de sustancias y dos, el caer en conductas delictivas. Otra característica importante del TDA es que se le llama el bajo tono hedónico. Son pequeños que tienen una desregulación en neurotransmisores que nos permiten sentir gusto y placer por lo que hacemos. Estos pequeños de pronto no tienen este sentimiento de gusto por lo que hacen, por lo tanto van a estar buscando experiencias extremas, ¿no? Como decía Baruch, a lo mejor le gusta ir rapidísimo en el carro, es una conducta de riesgo. De pronto les gusta saltar en paracaídas, del bungee o hacer actividades de riesgo y por lo tanto son proclives a tener este tipo de accidentes, pero no solo es un accidente por descuido, son accidentes precisamente por esta conducta impulsiva, uno, y dos, por esta conducta en la cual buscan constantemente actividades que pues les permitan sentir esta bomba de neurotransmisores que nos llevan a sentir placer. Entonces, pues, es bastante peligroso porque además van a ir escalando en la búsqueda de estas actividades precisamente y cada vez van a ser más riesgosas. Entonces, pues sí, es bastante peligroso cuando un pequeño no recibe el tratamiento que requiere. Ahora también me gustaría comentar algo más, ¿no? El TDAH no es un sinónimo de problemas, un sinónimo de dificultad o un sinónimo de que la persona vaya a estar mal, ¿no? Sino que simplemente esos son problemas o situaciones que se pueden llegar a presentar, pero lo principal que puede mediar el que la persona tenga mayores o menores dificultades va a ser la familia. La familia siempre va a ser el factor protector de cómo la persona va a vivir con el TDA o con el TDAH, ¿no? También para quitar un poquito esta mala concepción de que sea un problema sin mayor remedio o algo totalmente negativo, la familia puede impactar de forma positiva, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden trabajar para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Claro, y además hay grandes personas que han contribuido al mundo y tienen TDA, ¿no? Por ejemplo, Emma Watson, que fue Hermione en Harry Potter, ella tiene TDA, Jim Carrey, también un nadador, Michael Phelps, creo que se llama, fueron personas diagnosticadas con TDA. De pronto los papás piensan que es un diagnóstico terrible, devastador y que les están diciendo que su hijo no va a hacer nada en la vida y no es así. Es un trastorno que no es discapacitante. Eso quiere decir que la persona puede llevar una vida como cualquier otra, siempre y cuando sea orientada de la manera adecuada. Sí requiere una educación más precisa que a lo mejor un niño sin el trastorno, pero no es un trastorno discapacitante. Exacto. Sí, depende solamente hay que encauzarlos. Depende del trabajo que se haga, se puede decir, o vivir con TDAH,
disfrutar del TDAH porque son personas creativas, son personas que tienen muchas, pues muchas ideas y que las pueden llevar a cabo de diferente manera o sufrir el TDAH. ¿No? O sea, es dependiendo de cómo se trabaje, es o se vive con TDAH o se sufre TDAH. Pero lo más importante es que sí se dé un apoyo desde chiquititos para que justamente se pueda, como decía el maestro Baruch, pues salir adelante y que la persona, o sea, que si la familia va a apoyar, sea desde ese inicio y entender que la persona va a tener ese tipo de condición toda su vida. Porque ya después también las personas con TDAH a veces inclusive, es que como tengo TDAH, entonces ya es una justificante, ¿no? Entonces no hay que justificar que tengo TDAH, sino precisamente entonces van a tener un doble trabajo. Cuando ya sabes que tienes TDAH, entonces, ¿qué estoy haciendo con ese TDAH o para trabajar con ese TDAH, ¿no? ¿Qué estrategias estoy utilizando? ¿Qué opciones de evolución o de desarrollo voy a tener conmigo misma? O sea, ¿qué compromiso conmigo misma voy a tener para poder salir adelante? Porque sí, muchas veces a mí me he topado con muchos niños y adultos que te dicen, es que como venía un alumno que una vez me dijo, ay maestra, es que iba en sexto de prepa, y me dice, es que como tengo TDAH, por eso no traje la tarea. Le dije, ¿qué crees? Ya en sexto de prepa, ya sabes que tienes TDAH, entonces, ¿qué estrategias estás utilizando precisamente para que no se te olvide el trabajo, para que sí puedas entregarlo a tiempo, para que puedas cumplir con todo lo que te está pidiendo también el trabajo, ¿no? Porque no solamente es entregarlo a tiempo, sino es con todas las características que se te están pidiendo. Entonces, tengo que tener un compromiso también conmigo conforme yo voy creciendo. Obviamente, en un principio sí es la familia la que me va a apoyar, pero después, ¿qué voy a hacer yo conmigo? Claro. Wow, la verdad es que creo que esto sería como una conclusión. De verdad que hay muchas preguntas y yo sé que van a seguir saliendo. Por favor, póngalo aquí en los comentarios. Si gustan que hagamos otro episodio con algo más en específico que ustedes quieran que los especialistas comenten, por favor háganoslo saber. Este episodio, Scalti Podcast es para todos ustedes. De verdad que es increíble todo lo que uno aprende. Y justo como lo dijo la maestra, de verdad que este tipo de personas solamente es como llevarlas, ahora sí que guiarlas hacia algo bueno, hacia algo que justo, o sea, que tengan una calidad de vida buena, sana y que puedan ser una Emma Watson o tantas personas que están dentro del mundo y que son extraordinarias y que a veces uno cree que no tienen a lo mejor un problema no lo quiero decir problema, un trastorno, pongámoslo de esta manera, porque no es un problema, es un trastorno que solamente necesita apoyo. Y de verdad, aquí los especialistas de Scalti los pueden apoyar. Igual acá abajo vamos a dejar todas las descripciones, todos los datos para que si ustedes necesitan apoyo, si ustedes necesitan una guía, si ustedes necesitan que alguien diga, oye, ¿sabes qué? Necesitas que vayas con este especialista, adelante, se puedan, ahora sí que unir, se puedan checar, puedan guiar y puedan apoyar y tengan una calidad de vida y puedan crecer, que esa es la finalidad, que seamos mejores personas. ¿Algo más que quieran comentar, maestros? Estaría genial que se haga una segunda parte para poder hablar algo así como del TDA a lo largo de la vida, porque muchos piensan que justamente se queda nada más en la infancia, pero no, los adultos también tienen ahí sus problemillas o sus dificultades, ¿no? Entonces, hacerlo como algo a lo largo de la vida sería genial para una segunda parte. Así es, maestro Baruch. Maestra Isabel, ¿algo más quiera comentar? Pues que estamos aquí ahora sí que dispuestos, ¿no? Con la disposición para precisamente poder aclarar más cosas si tienen alguna duda, que pues que todos somos personas y que como personas debemos salir adelante y que debemos de buscar nuestra autorrealización, ¿no? Y que debemos de trabajar por ello. ¿Algún dato que quiera comentar para que igual los puedan contactar a ustedes? O acá abajo los ponemos en redes sociales. Si gusta, los ponemos ahí abajito, los datos de contacto. Sí, como dice Baruch, efectivamente el TDA no se cura. Hay un TDA en la infancia, un TDA en la adolescencia y un TDA en la adultez, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de TDA nos referimos a la infancia
pero en realidad se presenta a lo largo de toda la vida. Pues ahora sí que puso el próximo episodio el doctor, el maestro Baruch, para que se hable justamente, ¿no? Del TDAH en la adultez, a ver cómo es, todas las aristas y todos los pros y los contras que se pueden manifestar justo con este trastorno. Pues la verdad es que muchísimas gracias, de verdad. Nos despedimos el día de hoy. De verdad, síganos, estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify, iTunes, en todo lo que es Anchor, en todas las plataformas, en YouTube también, si les gustan más esas plataformas, ahí estamos. De verdad, acá abajo están todas las descripciones de cada uno de los especialistas, igual para que ustedes puedan tener ahí una orientación, si es que así lo requieren. Muchísimas gracias, Aida Rodríguez se despide, y por favor, acuérdense que crecer, Iscalti significa crecer, y el punto aquí es que crezcamos todos y que seamos mejores personas. Muchísimas gracias, y pues nos estamos despidiendo. Aida Rodríguez se despide. Doctores, maestros, muchísimas gracias, y pues aquí seguimos en el próximo episodio. Celebra con Iscalti estos 30 años de éxito en una festividad llena de gratitud y emoción, mientras conmemoramos cada paso que hemos dado para crecer. Espera los próximos eventos y promociones especiales para ti y tus seres queridos, agradeciendo tu confianza y compañía. Gracias por crecer 30 años con nosotros.